Estos son los siguientes. No os puedo hacerlo más largo, pero tenía que aprovechar la filmación. Como no sé si el año que viene trabajaré, no sé si podré hacer aquí una conferencia o no, pues yo me voy a marchar. Este es sobre el cerebro y va con teorías sobre la creatividad. Aquí no hemos aludido para nada, bueno, dos hemos citado. Y este es el del córtex, neurocomputación, con el que han visto antes asociado a Korzybski, el del mapa no es el territorio, o metacórtex, es decir, conocimiento acerca del córtex. Lo que los humanos simbólicos, según todos estos personajes, porque todos hablaban de cosas parecidas, hemos aprendido a hacer, en última instancia, es también a hablar de lo que hacemos con la herramienta que nos permite hablar. Fijo, meta significa eso, acerca de. Si dijera metalenguaje, bueno, en parte estoy usando un metalenguaje, porque estoy hablando con lenguaje acerca del lenguaje, pues algo así. En este caso es rizarlo un poco más y pasamos con este sí, este es el último. En el caso de Nelson Goodman, él no se aplicó concretamente a la música, como sí hicieron Langer, Schenker y Cook, que son los tres principales que hemos visto, pero sí intentó abarcar la esfera completa de lo que llamamos sistemas simbólicos. He empezado de un modo muy general y poco a poco me he ido acercando al nuestro, que es el musical, que ya se ha visto que no es solo uno tampoco, sino que tiene otros dentro, pero el problema es mucho más amplio. Y tres personajes importantes, yo solo voy a hablar de él, pero también voy a citar a otros dos, que son ellos dos, sobre todo porque ninguno de ellos se ocupó específicamente de la música, sino del problema más general, del cual la música es un caso particular, del significado en el arte. El problema es el mismo, pero hay más artes. Él es Ernst Cassirer, murió en 1945, a veces he indicado, pero de estos no, claro, la fecha de... Lo mismo, decía que el hombre es un animal fundamentalmente simbólico, y que lo que lo distingue de otras criaturas, precisamente esta capacidad que tiene para operar con los significados, cambiarlos, alterarlos, traducirlos, y insistió en lo mismo, tanto el lenguaje, con todos los idiomas conocidos, y todas sus formas literarias, cuanto los mitos, que cada pueblo tiene los suyos, cuanto la ciencia, que todas las culturas humanas no han llegado al mismo grado, pero es otro lenguaje más, muchos, cuanto la religión, todos forman parte de una especie de universo simbólico, pero no mío, sino de la especie, colectivo. Para esto nos servían los códigos, y su principal aportación tienen libros muy famosos, estos dos, pero yo no los voy a tratar. El de este se llama Filosofía de las formas simbólicas. Este señor de aquí es Ernst Gombrich, y su principal aportación fue el conocimiento de la historia de las ideas. Permitió vertebrar muchos trabajos posteriores sobre símbolos, ideas, etc. Mientras que Gombrich hizo lo propio, pero con el arte. Tiene una historia del arte que es de las más conocidas en la historia, se han vendido millones de ejemplares, en la historia de todas las facultades del mundo lo conocen, y que ha sido traducido a más de 20 idiomas. Y él es Nelson Goodman, el que presta soporte o un contexto a los tres autores que hemos visto hace un momento. Los tenía que citar porque son personajes que abordaron el mismo problema, el problema del significado, sobre todo en el arte, los dos. Pues con Goodman nos vamos a despedir. Aquí tenemos una alegoría muy bonita de las artes. Aquí está, hay otras artes, no son los únicos. Aquí tenemos la pintura, la escultura, la música. Aquí parece representarse otro, que es el teatro, o artes dramáticos, digámoslo así. Siempre con el modelo de Grecia, con cánones griegos y con unos símbolos, es decir, con un primer nivel de articulación, diríamos ahora. En este caso ya no son sonidos o sea, notas ni letras, sino entidades mayores de significado, paquetes, digámoslo así. La idea que había introducido al principio de la clase, el criterio de notacionalidad. Todos los sistemas simbólicos que conocemos, sobre todo los artísticos, violan por lo menos uno, es decir, la mayoría. ¿A qué puedo traducir la pintura? Bueno, hoy en día
sí que podríamos traducir cada píxel de color de un cuadro a ciertas coordenadas numéricas y meterlas en una tarjeta de memoria, que de hecho es lo que hacemos. Pero con otras cosas no lo sé. También podemos imprimir ya esculturas en 3D y hasta hamburguesas y muchísimas cosas. Pero lo que pretendía Goodman era avanzar en este problema, es decir, de no poder comparar para nada unos códigos con otros, más que con lo que dicen algunos filósofos o algunos teóricos de la estética, pues a un punto en que por lo menos pudiéramos establecer comparaciones, exclusiones o lo que fuere. De modo que acuñó el criterio el concepto de notacionalidad, aunque es un ideal, porque casi todos, insisto, en la práctica violan por lo menos uno de estos criterios. De todos modos, en nuestro caso, feliz caso, pues tenemos sistemas de notación que no es uno ni absoluto ni nada, pueden haber muchísimos. Aquí está el gregoriano, aquí hay notación mensural del siglo XII, aquí hay notación convencional, también están los neumas y incluso las partituras modernas de Xenakis y de otros compositores, es decir, podríamos traducirlo igualmente a números, como ya hemos aclarado, y aquí está esta misma incluida, como he apuntado antes, como un sistema simbólico más dentro del conjunto mayor. Es decir, el criterio de notacionalidad implica que yo puedo pasar de un formato al otro y de otro a uno o a varios sin alterar la esencia de la obra. Como ejemplo, este es uno de los cuadros que he citado antes, cuando hablábamos de que los románticos pintaban lo que era audible e intentaban musicar lo que era visible, que es la correspondencia entre lenguajes. Este es Kandinsky, composición, este es amarillo, rojo y azul. Por ejemplo, en el lenguaje corriente, pues sí, no hablo como quiero y respeto las reglas, pero realmente no es... Yo puedo grabar lo que digo y después oírlo todas las veces que quiera, pero aquí está buscando el significado. Cuando yo estoy hablando con una persona en la calle, por eso es tan difícil que las máquinas a veces, los generadores, reconozcan realmente una conversación. La máquina identifica cuántas voces hay, si es agudo, si es fulano, si es el timbre de voz, y te encuentra el culpable. Pero todavía hoy tenemos unos problemas insalvables para que los ordenadores reconozcan o comprendan textos literarios. Esto es un problema real de la inteligencia artificial. Es decir, que el lenguaje, si es lenguaje científico, no. Si yo a la máquina le doy la programación o lo que sea, o un sistema de datos de enfermedades, como son los sistemas expertos, programas que hacen diagnósticos, la máquina opera con las reglas y no hay ningún problema. Pero la charla normal que hablamos en cualquier parte tiene múltiples sentidos, ambigüedad, redundancia, y sobre todo que yo sé que mi hablante sabe muchas cosas, las doy por supuestas y directamente aludo, y claro, la máquina ahí se pierde. En el caso de la escultura y la pintura, pues ya violan todos los criterios prácticamente, porque realmente, es decir, el problema del significado en el arte se dispara, la multiplicidad de significados se dispara muchísimo en las artes plásticas y no hay modo de momento estamos ahí. La pintura, por ejemplo, pues eso, a no ser que lo que estés haciendo sea lo que se llama precisionismo, que es un tipo, no es hiperrealismo, pero es una especie de cuadros fotográficos que literalmente retratan las cosas. Pero aún así, yo puedo hacer eso, no una foto, sino un cuadro casi fotográfico, pero con un mensaje. Porque lo que hay ahí representado lo he escogido por algo, con una intención, va dirigido a cierto público y todo eso forma parte del significado sin estar inscrito en un cuadro. De todos modos, la propuesta de Goodman también permitió avanzar bastante, porque en la medida en que cualquier código artístico o lingüístico se acerque a este ideal de la notacionalidad, pues en principio es posible comparar o al menos asociar artes diversas que antes no las podíamos comparar. Incluso se puede investigar, esto está escrito, Goodman publicó sus trabajos a mitad del siglo pasado, esto hoy se cumple. No es que se podría investigar cuando lo escribía Fouillée, sino que hoy hacemos estas cosas. Sentamos a la gente debajo de los escáneres para observar si las áreas corticales que procesan sistemas donde la notacionalidad se cumple, como matemáticas o partituras de música o cosas así, de sistemas no notacionales, como puede ser
el habla normal y observamos lo que ocurre ahí dentro. Es decir, que el estudio de esas estructuras que postulaban otros lingüistas y ellos mismos a mitad del siglo pasado, digo, el estudio neurológico hoy en día es una realidad. De todos modos, los símbolos, estas son propiedades de los símbolos, que un símbolo no es un concepto como una palabra o un grupo de notas, sino que realmente no sabemos a qué corresponde. Por ejemplo, los símbolos, claro que tienen propiedades, si no, no podrían interactuar con otros símbolos y funcionar. Pero, por ejemplo, una obra musical, en sentido estricto, digo, una obra sin texto, como estábamos diciendo al principio de la clase. Pues Stravinsky es uno de los que negaban estas cosas, decía que la música por sí misma no expresa nada, el mensaje se transmite por la habilidad del compositor en manipular no solo las notas, sino los timbres, los ritmos, etc., y del oyente en escucharlas, pero que realmente la música per se no tenía ningún significado. Lo que sí es evidente es que a veces la música puede ejemplificar literalmente ciertas cosas, por ejemplo, rapidez y sonoridad, literalmente, independientemente de las notas y los instrumentos. Yo introduzco un ritmo frenético y en ciertos casos el mensaje está claro. De hecho, hay toda una industria del cine hoy que se llama música incidental, creo que la llaman. Si quiero inducir miedo o que sale un fantasma, pues no toco do mayor. Y hay toda una especie de banco de datos de esas cosas no son absolutas, pero hay cierta resonancia, cierto parecido de forma y los oyentes lo reconocen. Es decir, que hay propiedades de los símbolos que, depende del sistema donde estés, se pueden ejemplificar o representar de un modo literal, mientras que hay otras que solo pueden funcionar de forma metafórica, como diría Langer. Es decir, que cosas como la alegría, la furia, la pasión, estas cosas están presentes a veces en los discursos musicales, pero la solemnidad no es propia de la música, la solemnidad es propia de ciertos... Es decir, que todo lo que se intenta representar aquí es símbolos sobre símbolos sobre símbolos, o algo así. Dice Goodman, la música, todas estas cosas no las puede exhibir literalmente, sino que lo hace solo de un modo simbólico. Que el hecho de que un objeto, un carácter, un símbolo, una melodía o lo que sea funcione como un símbolo o no funcione depende de en qué contexto está situado, de quién lo está observando y de un montón de elementos que trascienden la mera gramática o las reglas que gobiernan eso, que es lo que presentábamos hace un rato. Estos no voy a entrar en aclararlos, los dejo expuestos, ahí se pueden leer. En la obra de Fubini y de Goodman también se pueden leer. Puedo aludir muy escuetamente. Densidad sintáctica significa que el más pequeño variación, por ejemplo en la escritura china, eso se puede entender bien. El dibujo será exactamente el mismo, pero hay una patita que es diferente y el significado ha variado completamente. Eso se llama densidad sintáctica y en un dominio artístico se puede aplicar pues, a un montón de elementos. En densidad semántica lo mismo, es decir, muchos vocablos se superponen unos con otros. Decir intencionalmente, deliberadamente y a propósito no es exactamente lo mismo. Intencionalmente es que yo pongo una intención, pero no digo cuándo, si ahora o hace 2 semanas que estoy maquinando, mientras que deliberadamente ya sí que implica una cadena de tiempo y a propósito. Es decir, que los significados de las palabras, que a priori parece ser el código más objetivo, pues ni siquiera ahí se cumple esto. En la plenitud relativa es algo parecido, es decir, esto puede ser una gráfica de Wall Street, de la bolsa, o las montañas en un cuadro de Hokusai, que era un pintor japonés al que adoraban los románticos. Tiene un cuadro parecido. Sí, ahora sí. Sí, puede ser la gráfica de la subida en bolsa. Puede ser la gráfica que le ponen a uno en la cama del hospital de cómo le va el ritmo cardíaco. Puede ser la silueta del perfil de ciertas montañas que Hokusai o los japoneses pintan así. Es decir, en función de en qué es el mismo símbolo, el mismo garabato que funciona como símbolo de una enfermedad, de un estado de bolsa, de arte, y lo mismo podemos aplicar a cualquier forma. Ese es el tercer criterio. Él no es Goodman, él es Gombrich, el otro que he citado, y este es su libro, sé que había sido traducido, pero lo he puesto aquí para recordar, todos trataron el mismo problema. Esta es la plenitud relativa,
Y la ejemplificación la acabamos de ver, es decir, hay ciertas cosas que se pueden ilustrar literalmente con música y otras de forma metafórica, y la referencia múltiple y compleja pues es evidente con la ambigüedad de todo lo que hemos ido citando ya aquí. Goodman, como dice aquí Zubini, no es que sea un relativista total, sino lo que viene a decir es que ¿cuál es el papel del creador? En nuestro caso el compositor o el artista. El compositor, su papel fundamentalmente, como él lo expone, viene a consistir en algo así como el arte de extraer de la realidad los elementos más, los símbolos que pudieran funcionar en más cosas para que más gente los reconozca. Hay un dibujillo aquí que ilustra bastante bien la cosa, es decir, que el papel de un científico o de un artista, porque la ciencia es otro sistema simbólico, todas las ciencias que hay, ellos también los trataron, no consiste en resolver el problema de qué es la realidad, como dice aquí, sino en dar diferentes versiones del mismo problema, pues para acercarnos al meollo del asunto. Esta, que es la última, con esta cierro, puede dar una idea de lo que estoy diciendo. Es decir, esto representa 3 trozos de retales de tela, ¿no? Es la misma tela, solo que solo uno de ellos contiene todos los motivos a partir de los cuales yo podría reconstruir la tela entera. Es decir, si solo tuviera este, yo conjeturaría que la pieza entera de la cual forma parte este retal, es decir, este símbolo, pues siempre es así. Mientras que si considerara este, pues solo podría diferir cierto otro. Únicamente este de aquí contiene elementos de uno, de otro y de otro, y a partir de él sí que podría reconstruirlo todo. Es decir, que el compositor o el artista no resuelve el problema del mundo, sino que da diferentes versiones del mismo problema, y unas son más adecuadas y otras menos. Aquí, por ejemplo, lo ilustra con este ejemplo. En una ocasión Pablo Picasso pintó a Gertrude Stein, que es esta señora que hay aquí, era su amante también, una intelectual romántica de aquellos tiempos, final del siglo XIX, y un observador, yo tengo entendido que es un crítico, pero aquí ya parece que es un observador, parece que el día de la exposición era una nueva forma de pintar, esto ya es una vanguardia, es decir, Cook seguramente no hubiese escogido este cuadro para hacer sus propuestas. Pues le hizo el siguiente comentario, dijo: pero hombre, Pablo, es que no se parece. Y la respuesta de Pablo, que está aquí consignada, es: no importa, ya se parecerá. Evidentemente Pablo no estaba diciendo que el primer nivel de articulación, es decir, el material en bruto que hay ahí, se deformaría, cambiaría y al final acabaría pareciéndose a lo que él sabía cómo era, y el observador, el crítico también, porque todos los dos conocían a la persona y era evidente que no se parecía. Sino que lo que estaba diciendo Pablo es que todos los demás elementos que no son la propia obra de arte, el gusto del público, las corrientes estéticas, las nuevas vanguardias, etcétera, cambiaría como en efecto ha ocurrido. Es decir, el cuadro seguiría siendo el mismo, el símbolo seguiría siendo el mismo objeto, pero el contexto en el que quedaba inserto el símbolo cambiaría y su obra sería aceptada. Y eso es lo que en efecto ocurrió. Y creo que sí que es la última, con esta, que es la que cierra el ciclo de nuestro trabajo, una dedicada a la historia de las ideas, de ciertas ideas, las que hacen a la música y el lenguaje, por supuesto. Otro dedicado a la filogenia, es decir, a la historia evolutiva del cerebro, pero también orientada a lo que nos interesa, que son las áreas auditivas y también las de la articulación. Y un último tomo dedicado a antropología humana en el mismo sentido, es decir, cómo diferentes culturas han contemplado el fenómeno musical y todas esas cosas. Y el último, que aunque no se lee muy bien, que es el volumen 20, se llama precisamente Sistemas Simbólicos, y con eso cierro esta charla. Si queda tiempo en este curso o las exposiciones, pues haremos esa última que se llama Música y Hemisferio Derecho, aunque ya no tiene que ver directamente con códigos lingüísticos, sino más con otras estructuras. Bueno, pues un placer de nuevo hablar en Valencia.